Buenas tardes. Ahora vamos a graficar una función cuadrática. En este caso es un polinomio de segundo grado. Son de las más comunes en la práctica, por eso es que vamos a dedicarle este video. Vamos a graficar funciones de la forma f de x igual con ax cuadrada más bx más c. Solo que lo haremos un poco distinto de como se ha venido haciendo en cursos previos. En este caso lo que haremos será solamente dar un bosquejo para interpretar su comportamiento. Entonces el primer paso que vamos a realizar será encontrar sus coeficientes. El coeficiente a, que es el del término cuadrático, b, que es el término lineal, y c, que es la constante. Y eso ya nos dará una información importante de cómo se comporta la gráfica. Si, en el caso en que a sea mayor que 0, lo que ocurrirá con la ya sabemos que esto es una parábola además. Entonces lo que hará si a es mayor que 0 es que va a abrir hacia arriba, y si a es menor que 0 pues va a abrir hacia abajo. Si abre hacia arriba es conocida como una función convexa. Y si abre hacia abajo es conocida como una función cóncava. Bueno, eso debido al nombre que reciben los lados de una curva de este tipo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este es conocido como lado convexo. Para esta función, este es lado convexo, este es lado cóncavo. Lo mismo ocurre con la otra gráfica. En este caso, este es lado cóncavo. Y el de arriba es lado convexo, así que el lado que manda es el lado de abajo, ¿no? Entonces, si se abre hacia arriba, función convexa; si abre hacia abajo, función cóncava. Esa es la información que nos dan para empezar los coeficientes, en el caso del coeficiente a. Como siguiente punto vamos a encontrar dos coordenadas importantes. La coordenada del vértice, que se define como el punto donde cruza su eje de simetría. Es decir, es el punto más... En el caso de la parábola puede ser el punto más alto o el punto más bajo. ¿Qué quiere decir? Que el vértice será el punto precisamente el más bajo, o en este caso el punto cumbre, ¿no? En que A sea menor que 0, ¿no? En este caso tendremos esos dos comportamientos. Bueno, vamos a tener entonces la coordenada del vértice, la vamos a denotar con v, y va a corresponder a la coordenada menos b sobre 2a. Y esto, pues, una vez que tengamos esta coordenada, pues las vamos a sustituir en la función, y eso nos va a dar precisamente esa coordenada, f de menos b sobre 2a. Ese punto será precisamente el conocido como el vértice. El siguiente va a ser la ordenada al origen. La ordenada al origen, pues como dice aquí, es el punto de intersección de la gráfica con el eje de las ordenadas, que en este caso será el eje y, entonces responde a la solución de la ecuación f de 0, f evaluada en 0, es decir, cuando x vale 0, pues va a cruzar al eje x, y en ese caso, pues lo que vemos como nuestra función es a por, va a quedar como a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Pues vemos que el resultado de esta ecuación es c, no es 0, perdón, aquí es c. Entonces vamos a tener la coordenada 0, c como la coordenada de la ordenada. Este lo vamos a llamar punto O. Es otro punto ahí en la gráfica que será importante y que nos va a permitir identificar su comportamiento. Bueno, estos son puntos importantes, es cosa de hacer cálculos y se podrán calcular. Bueno, el siguiente paso será el cálculo de las raíces. Una vez que hayamos hecho el cálculo de esos dos términos del vértice y de la ordenada, lo siguiente será calcular el término b cuadrada menos 4ac. Menos 4ac. Bien explicado en las notas, porque es que aquí solamente estamos dando ya las fórmulas. En las notas viene explicado cómo es que se van obteniendo estos puntos. Aquí solamente los vamos a aplicar y digamos que serán los pasos que seguiremos para resolver, para
obtener un bosquejo de la gráfica de una función cuadrática, ¿va? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a calcular este término. Entonces pueden ocurrir tres casos. El primero de ellos es que b cuadrada menos 4ac sea mayor que 0. En este caso, si es mayor que 0, van a existir dos raíces. Entonces quiere decir que la gráfica corta al eje X en dos puntos. X1 y X2. Estos puntos ya lo sabemos, los obtenemos con la fórmula general y en este caso pues están dados por las siguientes fórmulas, ¿no? Entonces X1 va a ser igual a menos B más la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC y todo esto dividido sobre 2A. Lo mismo X2 va a ser ahora nada más que con menos, ya lo sabemos, esta es una fórmula ya muy común, B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Eso pasa si la función, en este caso, si este término es mayor que 0. Entonces, ¿qué ocurre gráficamente? Tenemos entonces, digamos que la gráfica de la parábola, está ahí nuestros ejes. Entonces, pueden ocurrir dos casos, ¿verdad? Ya sabemos, como dijimos en un principio, o bien que la función abra hacia arriba, en cuyo caso haría algo así, y entonces los puntos estarían ahí sobre el eje X. No tienen que estar en el orden, depende de los coeficientes X1, X2, o si abre hacia abajo, habría algo así, ¿no? Entonces, que digamos que aquí sería X1 y X2. Entonces, para fines de una idea de lo que está pasando. Bueno, ¿qué pasa? El siguiente caso es cuando B cuadrada B cuadrada menos 4AC es ahora igual a 0. ¿Qué pasa si es igual a 0? Entonces diremos que la gráfica toca el eje X en un punto. Bueno, si ya vemos aquí que si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, entonces la segunda parte del cálculo de las raíces se cancela, de manera que entonces x1 va a coincidir con x2 y solamente va a ser un punto, y esto va a equivaler a precisamente el punto del vértice, ¿no? Menos b sobre 2a. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Pues lo que ocurre es que ya sea que si la función abre hacia arriba, pues simplemente toca un punto. Y si la función abre hacia abajo, pues también solamente va a tocar un punto. Y ya abre hacia abajo. El tercer caso es cuando este término es menor que 0. B cuadrada menos 4 A por C, ahora menor que 0. ¿Qué ocurre en este caso? Que no hay raíces, es decir, no corta al eje X, ¿no? Entonces esto quiere decir que la gráfica no corta el eje X. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, que la función queda completamente por encima del eje X o completamente debajo, dependiendo del valor de A, ¿verdad? Bueno, esos son los tres casos que tenemos y ahora pues lo que haremos será aplicarlos para ver un ejemplo de qué es lo que está pasando, ¿va? Entonces vamos a ello. Vamos a graficar esta función, la función f de x igual con x cuadrada más x menos 6. Bueno, entonces tenemos como primer punto identificar a los coeficientes a. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Y quién es c? Bueno, una vez que hemos identificado quién es a, quién es b y quién es c, lo que sabemos es que a es igual a 1 porque es el coeficiente del término cuadrático, b es igual a 1 también porque es el coeficiente del término lineal y c en este caso será igual a menos 6.
Bueno, pero entonces aquí lo que ya sabemos o la información que obtenemos es que como a es mayor que 0, pues se trata de una función de una función convexa, perdón. ¿Vale? Entonces va a abrir hacia arriba y entonces esto será una función convexa. ¿Qué pasa? Ahora ahora el siguiente paso, decíamos, una vez que hemos calculado este término, pues será el cálculo del vértice, ¿verdad? Entonces, el vértice lo vamos a calcular acá. Y ya sabemos que corresponde a la coordenada menos b sobre 2a, coma, pues la función evaluada en ese punto, menos b sobre 2a. Bueno, pero ¿quiénes son esos puntos? Pues para empezar hay que calcularlos, ¿verdad? Entonces calculamos el término menos b sobre 2a, que en este caso pues corresponde a menos 1 sobre 2 por 1. Esto es igual a menos 1 medio, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a menos 1 medio y ahora vamos a calcular f de menos 1 medio. Entonces calculamos f de menos 1 medio, pues nos da, simplemente lo sustituimos en la función, menos 1 medio al cuadrado, más menos 1 medio, menos menos 6, ¿verdad? Entonces esto nos va a dar igual a, pues bueno, menos 1 medio al cuadrado, eso nos da 1/4 porque le vamos al cuadrado cada término, el menos se convierte en más, ¿verdad? Y el siguiente sería menos 1 medio menos 6 menos 6. Dale, bueno, aquí podemos transformar todo a cuartos para ver qué es lo que está pasando y hacer y hacer la suma directa, ¿no? Entonces ya sabemos que para multiplicar pues nos van a quedar 6 por 4, 24 cuartos. 1 medio, que sabemos que son 2 cuartos, serán 26 cuartos. Menos 1/4, eso nos quedan 25 cuartos, ¿verdad? Entonces podemos hacer la cuenta, menos 25 cuartos. ¿Sale? Entonces acá tenemos ya a la coordenada en el eje del vértice, ¿verdad? Entonces tenemos aquí al vértice igual a, en este caso va a ser igual a menos 1 medio, o podemos hacerlo en términos en decimales, ¿verdad? Entonces va a ser menos 0.5, menos 6.25, ¿va? Esos son 24 cuartos, que son 6, y 1/4 pues son 0.25, así que serán menos 6.25. Esa va a ser la coordenada del vértice. Así que lo que haremos será eso. Entonces ya tenemos al vértice, ya sabemos que es una función convexa. Ahora el siguiente paso será la ordenada. Bueno, la ordenada ya sabemos que corresponde a la coordenada 0, c, que en este caso pues es la coordenada 0, menos 6, ¿no? Entonces esa resultó ser muy sencilla. Y por último vamos a tener ya nada más a las raíces. Entonces vamos ahora con las raíces y ya sabemos que lo primero que debemos calcular es el término b cuadrada menos 4ac. Entonces lo calculamos, b, ya sabemos que b era 1. Entonces 1 al cuadrado menos 4 por a, que también sabemos que es 1, y por c, que es menos 6. Así que pues 1 al cuadrado nos da 1, 4 por 1 pues nos da 4 negativo, pero por el menos del 6 pues nos va a dar positivo, que son 24, así que esto nos da 25. ¿Qué quiere decir en este caso? Que corresponde al primer caso que habíamos mencionado, y en este caso pues lo que va a pasar es que existen dos raíces y las vamos a calcular ahora, ¿no? Entonces calculamos a x1. x1, ya lo vimos, es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, y todo dividido sobre 2a. Bueno, hacemos el cálculo. Entonces tenemos aquí menos b, pues ya sabemos que es menos 1, más b cuadrada menos 4ac, ya sabemos que esto nos da 25, estamos calculando la raíz de eso, y por último 2 por 1, que sería 2. Bueno, entonces aquí hacemos
ese cálculo y veríamos quién es x1 y ahora quién va a ser x2. Aquí hacemos rápidamente el cálculo de x2, que es menos b. Ahora, en lugar de más, pues nada más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. Y a ver, por favor, hacemos el cálculo. Bien, bueno, se hace el cálculo y en este caso, pues ya sabemos que se va a ser menos 1 más 5 sobre 2 y esto ya sabemos que nos da 2. Y aquí va a ser menos 1 menos 5 entre 2, como se dijo, y pues ya está, esto está menos 3, ella sabía, coincide con lo que se tenía. Y entonces tenemos ya que x1, es decir, donde cruza al eje de las x es 2 y x2, que es donde cruza al eje de las x también, es menos 3. Entonces son estas dos coordenadas donde se cruza precisamente el eje x. Y con estos puntos, con estos tres puntos, con estos tres pasos que hemos hecho, ya se puede dar una idea de qué es lo que ocurre con la gráfica de una parábola o de una función cuadrática. Bueno, vamos a reunir toda la información que tenemos y ahora vamos a hacer el bosquejo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner el bosquejo. Para empezar tenemos aquí a la función. Luego, lo siguiente que calculamos, era el vértice, así que también va a estar acá. Este es un punto importante. Ahí está. Ah, bueno, aquí el menos, aquí va un menos en punto 5. ¿Vale? Recordemos que era menos punto 5, era menos un medio. Así que es menos punto 5. La ordenada, bueno, es otro punto importante para darnos una idea de cómo se comporta. Y por último, los puntos que es donde cruza al eje X, que son precisamente las raíces, ¿no? Que en este caso resultó que se iba a cortar al eje X, va a abrir hacia arriba, tiene un vértice ahí en el punto más bajo, que sería en este caso la coordenada que tenemos acá, y entonces ya es simplemente identificar estos puntos para dar una idea de cómo se comporta esta gráfica, ¿no? Entonces con estos puntos vamos a identificar la gráfica de una parábola sin necesidad de estar tabulando ya en este caso, ¿no? Entonces acá está, ahí está. Bueno, entonces vamos a encontrar los puntos. Bueno, para empezar vamos a encontrar al vértice, que en este caso es en el punto menos punto 5. Bueno, supongamos que le vamos a dar una unidad en cada cuadrito, así que en este caso va a ser menos 0.5. Menos 0.5 va a ser esta coordenada. Y como nos da menos 6.25, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6.25. Digamos que está aquí, menos 6.25. Aquí va a estar precisamente el punto del vértice. Entonces aquí lo ponemos, vértice. La ordenada aquí vamos a denotar con una letra O. Pues va a ser en este caso
2.0, menos 6. Así que en este caso la ordenada, de hecho, va a ser O, porque si ponemos simplemente O, se puede confundir con el origen. Así que vamos a poner ordenada al origen. Ordenada al origen. Ahí está. Y va a ser en esa coordenada. Obviamente es donde cruza al eje X. Y por último, las raíces, que son x1 en 2 y x y x2, que sería menos 3. Entonces tenemos menos 1, menos 2 y menos 3 acá también. Y como a es mayor que 0, pues lo que sabemos es que abre hacia arriba. Así que el bosquejo de esta gráfica queda de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una cosa de la forma, bueno, aquí no, el pulso no es tan bueno, pero ahí está. Eso es una idea del comportamiento de esta función, ¿no? Y va a ser importante tener simplemente la idea, ¿no? Entonces esto es una parábola y de esa forma es como se puede escribir siguiendo estos pasos.